Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan todos? Vamos a iniciar esta clase. Esta clase es cortita. La clase que está pendiente en la plataforma le voy a alzar junto con esta, la del líquido amniótico que dimos la vez pasada. Esta clase es más corta que la vez pasada, entonces creo que no se van a aburrir tanto. Vamos a hablar hoy de placenta. Hay estructuras placentarias en todo lo que se reproduce. Avísenme si nos escuchan todos. María Gabriele dice que nos está escuchando. Sí, porque yo estoy probando acá con otra computadora y se escucha. Sí, al actualizar a veces funciona. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en cuanto a la placentación desde el punto de vista zoológico, comprende cualquier unión entre una estructura fetal y un organismo paterno, macho o hembra. Esto es a nivel animal zoológico. Dentro de la zoología están los mamíferos, que somos nosotros los seres humanos, en donde el sentido es más restringido a la unión de membranas fetales con el útero materno. Entonces, para nuestra definición es la unión de las membranas fetales con el útero materno a través de una estructura. La placenta es un órgano especializado en el intercambio de metabolitos a través de una barrera hemotisular. Hoy en día, la placenta anteriormente era considerado como un desecho, como una estructura componente nada más del embarazo, de la gestación, pero cada vez más se está demostrando sus múltiples funciones. La salud y el bienestar fetal está directamente relacionada con la placenta porque actúa como nexo entre la circulación materno-fetal. En cuanto a las generalidades, la placentación humana es de tipo hemocorial. Desde su fecundación hasta su implantación pasa por las siguientes etapas. Desde que se forma, a medida que avanzan las semanas de gestación, avanza el crecimiento y desarrollo fetal, también la placenta cursa formándose primeramente como un epitelio corial, luego es un cisdesmo corial, un endotelio corial y a partir de la semana 9, o sea, del 9º día, es hemocorial y hasta el nombramiento es hemoendotelial. Acá hay un gráfico que está también en el libro que muestra nada más como generalidades las estructuras placentarias. Acá continuamos con las generalidades que en cuanto a la placentación humana tienen los siguientes periodos. El prevellositario, que es el prelacunar, que va del 6º al 9º día, y el lacunar, que es del 9º al 13º día. Y vellositario es a partir del día 13 hasta el término de la gestación. Entonces, desde el día 13 hasta el 21 de formación se forman las vellosidades primarias, secundarias, terciarias. Estas vellosidades conforman el trofoblasto primitivo, que contiene el disco embrionario, el saco vitelino y la cavidad amniótica. ¿Se dan cuenta de la importancia de este periodo vellositario? En la semana 12 se inicia la diferenciación entre el corión frondoso y el calvo.
¿Qué es el corión frondoso? Es el que está en relación con la decidua basal y el corión calvo es el que está en relación con la decidua capsular de la bolsa. A partir de la semana 16 hasta la semana 20 se termina la diferenciación entre el corión calvo y frondoso. El frondoso conforma la estructura definitiva de la placenta, que viene a ser su espesor, y el calvo conforma la estructura de la membrana coriónica, que es lo que normalmente se palpa. Entre la semana 20 y 36 hay un crecimiento de la placenta por una multiplicación de ADN. Y la semana 36 a 40 hay un crecimiento de la placenta por el aumento del tamaño celular propio de la placenta. Entonces la placenta de término alcanza un número de 50 millones de vellosidades coriales. La placenta humana tiene estas características. Tiene una forma discoide, decidual, vellosa al tacto y hemocorial. Por las sustancias, por los componentes, los vasos que contienen. La placenta de término. ¿Cuál es la placenta de término? Es la placenta que describimos cuando el bebé alcanza la madurez fetal, cuando el feto sobrepasa el periodo de término. En tanto el feto depende de la placenta para llegar al término de la gestación y dejar la prematurez, como la placenta acompaña este periodo. Cuando nosotros decimos que una placenta es de término, cuando estamos ante un feto maduro, un feto no prematuro. Entonces, tienen ciertas características en su forma, que es discoide, mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros, tiene un espesor más o menos de 2,5 a 3 centímetros, esto es muy variable, y aproximadamente pesa medio kilo, entre 500 y 600 gramos. La relación fetoplacentaria es esta, un sexto a 0,15. La placenta de término tiene, en cuanto a la cara de la placenta, la cara materna tiene una placa basal. ¿Cuál es la cara materna? La que contacta con el útero. Esa es la cara materna. En relación con la decidua separados por la capa de Nita-Bush, que es puramente fibrina. Y hay una capa fetal, que es la porción de la placenta que contacta con el feto, que es la placa corial, en relación con la membrana amniótica. Acá está. Esta es la cara fetal y esta es la cara materna. Les voy a pasar después otras imágenes más descriptivas. En cuanto a su anatomía, la placenta tiene 50 millones de vellosidades aproximadamente, que yo le mencioné. Están agrupadas en aproximadamente 200 lobulillos y forman entre 15 a 20 hasta 40 lóbulos, que son los cotiledones. Estos cotiledones son los que nosotros observamos al palpar cuando nace el bebé, ocurre la expulsión fetal, el nacimiento, y posteriormente se hace el alumbramiento fetal. Es como que la placenta también nace, por decirlo así, ¿verdad? Y ahí la parte palpable son los cotiledones. O sea, ese nombre recibe las porciones, tiene la consistencia de un queso, es súper fiable y normalmente tienen en un promedio de 20 lóbulos, parecen como pedazos de carne, así a la macroscopía. Yo le voy a pasar imágenes, incluso hoy estoy de guardia, si hay algún parto, les voy a pasar el video de la placenta, ¿está bien? Hablando de las vellosidades
De los capilares, se habla de que hay unos 50.000 metros lineales de capilares vellositarios. Lo que más se ve luego es una vascularización marcada en la placenta cuando se mira a la macroscopía. Y después están todos los capilares que nos da para observarse a simple vista. Tiene una superficie de 11 a 14 metros cuadrados aproximadamente en cuanto a intercambio, y están desplegados por la presión intravascular que se duplica. Esto va aumentando a medida que el feto va demandando irrigación. La relación del peso fetal en cuanto al intercambio es esta. Pero esto es muy variable porque el peso fetal va cambiando a medida que avanza la gestación. Acá hay una imagen de la circulación placentaria. A las delegadas le voy a pasar múltiples imágenes más representativas que estas, pero en resumen es eso. En cuanto a las funciones, acá sí, chicos, van a centrarse más porque al final de cuentas anatomía ya ustedes vieron, era más o menos para refrescarle la memoria porque dentro de la cátedra de anatomía tampoco se habla a profundidad de la placenta, entonces para hacer una mención fue lo que yo le vine mencionando todo lo anterior, pero aquí sí ya es importante dentro de la especialidad que conozcan qué función cumple específicamente la placenta. En la placenta, por sus múltiples funciones, como les dije, guarda vital importancia a la hora de valorar el bienestar fetal. Una de las funciones más importantes es la barrera hematoplacentaria, tiene funciones respiratorias, tiene una función alimenticia, ya que el feto netamente se nutre del componente placentario. Elisandra dice si puedo hablar más despacio, sin problema. Devagar sería, ¿verdad? Sin problema, voy a ir más despacio. Entonces, estoy mencionando el tema de las funciones que cumplen una función de barrera hematoplacentaria, les dije, respiratoria, ya que el bebé tiene su completa oxigenación a través de la placenta, una función alimenticia, como ya mencioné, ya que el nutriente primordial, el componente nutricional único y exclusivo del feto es la placenta, y hormonal, ya que está constituido por múltiples hormonas que vamos a describir una a una. Acá están continuando con las funciones. La membrana de intercambio materno-fetal consta de un epitelio corial y una membrana basal. También de un estroma conjuntivo vellositario, y tiene capilar fetal, que es el endotelio y la membrana basal. Esto es netamente estructuralmente hablando. Después hay tipos de transferencia placentaria. Dentro de la placenta, para las transferencias de todas las sustancias que se involucran en ya sea nutrición, respiración, en cualquier tipo de intercambio, se hace a través de difusión simple, difusión facilitada. Hay sustancias que se movilizan por transporte activo, hay citosis, también hay sustancias fagocitarias y el pasaje de brotes incisionales que se da en forma directa. En cuanto a la definición de todo lo que les mencioné, la difusión simple se produce por diferencia de concentración de una sustancia entre la circulación materno y fetal, independiente de la sustancia. Y la difusión facilitada es la efectuada a favor del gradiente de concentración. Esto ustedes ya manejan todo sin consumo de energía, pero ayudada por los transportadores específicos para una sustancia. Es el típico concepto de difusión simple, difusión facilitada. Acá está el transporte activo,
que es una transferencia contra un gradiente de concentración químico o electrolítico, con consumo de energía o con transportadores específicos para ese tipo de transporte. ¿Se acuerdan de la bomba? En cuanto a la citosis, en la citosis ocurre formación de vacuolas y las fagocitosis, que son vacuolas mayores que engloban bacterias, protozoarios, células. Acá es un punto importante para que se den cuenta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que una de las funciones del líquido amniótico era la de proteger ante infecciones al feto? Entonces, acá se presenta una segunda forma de protección, ya que dijimos que la bolsa está, digámosle que en cierta relación con la vagina y que pueden ascender gérmenes, o de otro lado del organismo materno puede haber algún tipo de infección. Entonces, también la placenta consta como un mecanismo de defensa en la fagocitosis, para fagocitar bacterias, protozoarios, alguna célula que esté en desajuste en cuanto a la vitalidad y a la función normal y saludable del feto. Después está la citosis de vacuolas menores, pasaje de agua, plasma, proteínas, antígenos, anticuerpos. Esto les debe dar a entender que dentro de la placenta, entre la placenta y el feto, hay un constante movimiento, un cambio. O sea, no es una estructura que está ahí como el líquido amniótico cumpliendo funciones específicas con sus sustancias específicas. Acá hay movimiento, acá hay pasaje, acá hay regulación. Entonces, la placenta cumple un dinamismo muy importante dentro del componente gravídico. Acá vamos a hablar del pasaje de brotes incisionales, que son el pasaje de brotes incisionales a la circulación materna. Pasaje de velocidades totales tal vez, y pasaje a la circulación fetal. Esto no está aún bien demostrado, pero fuertemente hay indicios de que sí suceda. En cuanto a la función respiratoria, la función respiratoria es una de las más importantes porque se traduce directamente en otras funciones. Entonces, como sabemos, la función respiratoria es vital. La función respiratoria que cumple específicamente la placenta con el feto es que le transporta gases por difusión facilitada y por un gradiente de presión de oxígeno de 20 milímetros de mercurio. Y el gradiente de presión de dióxido de oxígeno es de 5 milímetros de mercurio. Entonces, solo para que manejen las cifras, ¿verdad? Esto ya es algo muy específico, pero para que sepan que todo esto se midió, que todo esto existe, que de todo esto depende la buena vitalidad respiratoria. Después, en cuanto a la función alimenticia, transporte de proteínas. Esto sí se da, todo tipo de proteínas, ustedes saben que se da por transporte activo. Los aminoácidos provienen directamente de la madre. Los hidratos de carbono sí se traspasan por difusión simple. La glucosa lo hace por difusión facilitada. Y acá entra a tallar específicamente el peso. Los de peso molecular mayor de 1000 no atraviesan la placenta. Entonces, esto es un sistema regulatorio propio de la placenta, en donde mayores a 1000 no sobrepasan la placenta. Acá también yo quería mencionarles algo importante para que ustedes, como que nos estamos introduciendo a la cátedra, a la materia, por más de que no van a ser ginecólogos o por más de que no tengan interés, siempre en la facultad sucede eso. Hay materias
que nos gustan más y otras que nos atraen menos. Pero independiente a eso, como médicos sabemos que tenemos que tener un manejo de todo y más aún en la facultad porque tienen que aprobar la cátedra. Pero a lo que voy con este comentario nada más es de las cosas vitales, de las cosas que vemos en nuestro cotidiano, que independiente a la especialidad que vengan a hacer más adelante, les va a servir. Más de uno sabe acá que qué es lo que hacemos con toda embarazada. Que suplementamos con el fin de que nutricionalmente hablando esa mujer esté en óptimas condiciones, que su organismo que no esté anémica, que no esté con déficit de ninguna sustancia, minerales, hierro, calcio, con el fin de que este intercambio nutricional que existe entre ella, el feto a través de la placenta, sea lo más óptimo posible como para que el feto pueda nutrirse de manera óptima. Se dan cuenta que los aminoácidos, por ejemplo, provienen directamente de la madre. Entonces, si existe una mala nutrición, nosotros sabemos acá en Paraguay y en gran porción de los países de América Latina, gran parte de la población no tiene un esquema nutricional ni un sistema de alimentación óptimo. O sea, existen muchos embarazos que cursan con anemias, con déficit, por eso es que el posparto es lo que traduce esto normalmente. En el posparto, el deterioro que se queda en la mujer explica completamente cómo le costó a su organismo ese embarazo. Más de uno ya habrá visto mujeres que en las primeras semanas posparto se ven pálidas, es como que se ven avaladas por el nacimiento, como que a su organismo, a su cuerpo le deterioró el parto. Y eso era lo que les quería mencionar, esta parte. En cuanto al intercambio, bueno, en cuanto al intercambio materno-fetal, continuando con la función alimenticia, el transporte de lípidos. Un ratito porque mi pantalla acá se... En cuanto al transporte de lípidos, en los ácidos grasos, el acetato y el colesterol se transportan por difusión simple también. Los fosfolípidos requieren hidrólisis previa en la placenta, o sea, se dan cuenta que la placenta acá cumple una función hidrolítica también porque produce la hidrólisis de los fosfolípidos. Después está los fosfolípidos requieren de hidrólisis, ya les mencioné, y los triglicéridos no son transferidos o lo hacen lentamente en una forma muy escasa. La función alimenticia en cuanto al transporte de agua y de electrolitos. El agua, activo intercambio entre la madre y el feto, el líquido amniótico, que sucede en un 3 a 4 litros por hora. Por eso también vayan armando un bosquejo en su cabeza, se dan cuenta por qué se hace tanta insistencia. La verdad que la insistencia con el consumo y la ingesta de agua se hace para todos. Pero en la gestante se aconseja que la mujer gestante consuma como mínimo 3 litros de agua por día y que esto se sostenga en el periodo posparto para ayudar con la lactancia. Entonces, el transporte se da en forma activa por intercambio entre la madre, el feto, el líquido amniótico y sucede en un 3 a 4 litros por hora. El sodio, el cloro, el potasio se traspasan por difusión simple.
el calcio, el hierro y el pH por transporte activo. Es un mecanismo de válvula en síntesis. En cuanto a la parte endocrinológica de la placenta, acá están involucradas los estrógenos, están involucrados las sustancias esteroides, la progesterona y los andrógenos. Hablando de la parte proteica, está la gonadotrofina coriónica, que es el ente primordial de la placenta, que es lo primero que se forma, tanto que es en lo que se detecta en el test de beta-HCG, cuando el informe es de que la gonadotrofina coriónica humana es positiva. Después está el lactógeno placentario, la tirotrofina coriónica, la adrenocorticotrofina coriónica. Estas son sustancias proteicas presentes dentro de la placenta. Otras hormonas son las que liberan, inhiben o son análogas a la hipotalámica. ¿Cuáles son ellas? Las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, de tirotrofina, de corticotrofina, de somatostatina. Entonces, estas son las sustancias de hormonas liberadoras presentes en la placenta y son análogas a las hipotalámicas. Derivado de la propiomelanocortina, mineralocorticoides, la renina también está presente, la angiotensinógeno y la angiotensina 2, las inhibinas, los prostanoides, las proteínas específicas. Yo les estoy incitando uno a uno para que ustedes tengan registrado cuáles son. Ya las funciones vamos a ir mencionando las más importantes. Acá entramos. En la parte funcional, estas hormonas cumplen la función de crecimiento y diferenciación trofoblástica, de crecimiento y homeostasis fetal. También ellos actúan modulando el estado inmunológico, cardiovascular, nutricional y materno. Acá les quería hacer una mención nuevamente, una acotación. Normalmente se tiene el concepto de que la placenta es meramente, o sea, que es meramente fetal. En verdad, la placenta también favorece al organismo materno. Una buena placenta, por decir así, también modula el estado inmunológico, cardiovascular, nutricional y materno. ¿Qué es lo que suele suceder? Un ejemplo: una mujer gestante embarazada sufre un accidente o un golpe o un trauma así no muy grave, en donde el golpe, ¿se acuerdan que cuando dimos la clase de líquido amniótico hablamos de que el líquido amniótico puede sufrir golpes, se puede romper, puede perder su estructura? Esto también puede suceder con la placenta. Un ratito. Ahí. Esto también puede suceder con la placenta. Una de las compañeras de ustedes me había preguntado qué es lo que sucede si el líquido amniótico se rompe, si la bolsa se rompe, cuando hay pérdida del líquido amniótico, qué es lo que sucede, y que no había nada que hacer. Lo mismo pasa cuando hay golpes con la placenta. No es una estructura ósea, no está cubierta por huesos del esqueleto materno. Entonces, dentro de algún trauma, algún golpe, algún evento que pueda agredir a la estructura placentaria, está la posibilidad de que la placenta sea golpeada, y como es una estructura vascular, la mujer empieza a perder sangre. Entonces, en algunos casos, de acuerdo al porcentaje lesionado de la placenta, eso puede cicatrizar.
Esa es la ventaja que se tiene con la placenta, a diferencia de la ruptura de la bolsa de líquido amniótico. Si el porcentaje es pequeño, el porcentaje lesionado, esa porción placentaria cicatriza y posteriormente se reestructura a punto de volver a cumplir su función al 100%. También la placenta cumple una función de protección de infecciones fetales, que fue lo que yo le mencioné en la diapositiva pasada, preparación del útero y del organismo materno para el parto. ¿Saben qué sucede en este punto de la preparación del útero? O sea, mencionando así preparación del útero y el organismo materno para el parto, ¿cómo? Viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la placenta interviene en esto? ¿Qué es lo que sucede? La placenta, como yo les había mencionado, así mismo como el feto va madurando semana tras semana hasta alcanzar los 9 meses, las semanas de madurez, la placenta también va madurando. A ver, Chayenne dice, doctora, ¿por qué es tan común que ocurra diabetes gestacional incluso si la mujer embarazada mantiene una dieta adecuada? Hay un capítulo específico que vamos a hablar de diabetes, es un asunto súper complejo, pero respondiendo así rápido y resumido, en verdad, la diabetes gestacional no es tan frecuente como la hipertensión gestacional, por ejemplo, hablando de frecuencia. Y manteniendo la pregunta que ocurre, igual si la mujer cumple con una alimentación adecuada, es que la diabetes gestacional empieza a ser un mecanismo fisiopatológico muy diferente al de la diabetes mellitus normal. Entonces es bastante complejo, pero nosotros también íbamos a dar, cuando entremos en la patología, vamos a hablar de diabetes, de hipertensión, embarazo y todas las patologías, embarazo y enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí vamos a hablar y profundizar todo esto. Continuando con lo de la placenta y respondiendo esto que yo le estaba diciendo de cómo sucede la preparación del útero y el organismo materno para el parto, quería más o menos explicarles qué es lo que sucede. La mamá se embarazó, el bebé está ahí chiquitito, la placentita pequeña, como le dije, todo va creciendo, aumenta la cantidad de líquido, aumenta el tamaño fetal y aumenta el tamaño placentario con el transcurrir de las semanas. La placenta, normalmente la gestación en términos normales hablamos de meses y a los 9 meses teóricamente nace. En una forma más específica hablamos de semanas y yo les había dicho que en la semana 37 el bebé llega al salir del periodo de prematurez y que de ahí en adelante se habla de un feto maduro o de término. ¿Qué pasa con la placenta? La clase pasada también estábamos hablando de la cantidad de líquido normal, cuando era oligoamnios, cuando era normal, cuando era polidramnios. Lo mismo pasa con la placenta en cuanto a madurez. La placenta se clasifica en grado 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el feto más o menos ronda las 37 semanas, se estima que la placenta debe estar en grado 3, o sea, también llegar a su etapa de madurez total. Cuando la placenta alcanza esta etapa de madurez, entra en un periodo, en una acción en donde estimula que la mujer entre en trabajo de parto y que el útero tenga las contracciones propias y específicas para desencadenar la dilatación para nacimiento. Imagínense. En cuanto a la interacción feto-placentaria específicamente, hay interacción entre los metabolitos placentarios y fetal para la síntesis de hormonas.
y los cambios metabólicos placentarios en la distribución de las hormonas por alteración de la perfusión uterina o umbilical. Acuérdense que acá el cordón umbilical es el puente, el cabo entre ambas estructuras. La producción de hormonas peptídicas en respuesta a cambios en la masa o en la nutrición placentaria se empieza a detectar de acuerdo a las necesidades directamente dependiente de la demanda. Y el cambio en el metabolismo de los nutrientes placentarios que altera el metabolismo del feto. Y esto, chicos, es todo por hoy. La clase de hoy era más cortita. Quiero hacerle algunas acotaciones específicas sobre esta clase para que quede todo bien claro. Yo les voy a dejar esta clase y la clase anterior que está pendiente. En cuanto a lo que venga a ser más importante sobre placenta es esto. Acuérdense, anatómicamente hablando, a grosso modo, de que tiene una porción fetal, una cara fetal y una cara materna, que es una estructura muy vascular. Las sustancias que se intercambian, acuérdense que había hormonas, que había varias sustancias, cuáles eran las sustancias que provenían directamente de la ingesta materna. Entonces, después, cuando, como le dije a Chayenne, cuando hablemos de las patologías, vamos a hablar y vamos a entrar en entidades propias de la placenta. La placenta también cursa algunas veces en forma patológica. Y ahí se instala lo que es la placenta previa y el desprendimiento placentario, que son los dos motivos principales del sangrado de la segunda mitad del embarazo. Y sangrado de la segunda mitad del embarazo es un capítulo súper amplio y ahí vamos a hablar bastante de placenta, dónde se localizan, cuándo es placenta previa, qué sucede en el desprendimiento placentario, pero para hablar de eso había que hacer un pantallazo general y hablar de todo lo que mencionamos en esta clase. Les va a servir bastante para fijar en conceptos básicos. Yo traté de dejarles de la forma más en práctica posible. De hecho, también tienen el libro en el Schwartz, pueden leer para ir familiarizándose con las palabras, con las funciones, con todo lo que involucra el ente y el componente placentario. Quería avisarles que en la cuarta semana de clases habrá un parcial con algunas preguntitas sobre las clases desarrolladas. No es difícil, es meramente para que ustedes se autoevalúen. Ese parcial va a tener 7 a 8 preguntas aproximadamente de todos los ítems que estamos desarrollando. Normalmente se centran en su mayoría en preguntas de las diapositivas de las clases. Entonces, en eso era lo que quería decirles hoy y dejar esta clase junto con la clase pasada que está pendiente. Vayan armando un bosquejo de todo lo que venimos hablando. A ver, un poco acá hay preguntas. Dice, ¿cómo la sangre materna pasa a la placenta? Acuérdense por anatomía que la placenta a través de estructuras fetales es un ente independiente que se forma así como el feto. Es un ente independiente y el traspaso se da a través del cordón umbilical. Pasará material de apoyo. Dice, sí, la clase se queda ahí, chicos. La clase se queda, esta clase se queda y se va a quedar la clase pendiente. Entonces, quedamos así, chicos. Esta clase es bastante cortita. La otra nos excedimos bastante. Creo que la siguiente clase es diagnóstico y semiología, sí.
La siguiente clase, por si quieran ir leyendo algo de eso, es diagnóstico y semiología del embarazo. Y ahí vamos a ir siguiendo. Estamos, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.